Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a los alumnos y alumnas de tercero C. Esta es la materia Problemática Social Contemporánea. Para los que no vieron el video la semana pasada, soy el profesor Benítez y voy a estar a cargo de esta materia. Bueno, y en esta oportunidad les mando este video para explicar la clase número 2, ¿sí? Y la correspondiente actividad número 1. ¿Sí? Bueno, así que sin más preámbulos, voy a pasar a compartir pantalla y les voy a mostrar cuál va a ser la actividad que van a tener que hacer seguramente para la semana que viene. Ahí estoy cargando, espérenme un cachito, está cargando la actividad. Bien, ahí estoy compartiendo, perfecto. Bueno, ahí está, ahí se debería estar compartiendo, perdón, la clase número 2, ¿sí? De la materia Problemática Social Contemporánea de tercero C de fines de la UNAM. Bueno, vamos a empezar. Primero que vamos a hacer es, yo voy a hacer una explicación de lo que es la clase, digamos, la parte teórica de la clase, que también está ahí, va a estar subida también al Classroom, y al final voy a explicar la actividad correspondiente, ¿sí? Bueno, empecemos por hacer algunas definiciones, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir es, bueno, esta materia se llama Problemática Social Contemporánea, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tratar de definir es a qué nos referimos o de qué hablamos cuando mencionamos que existe una problemática social, ¿sí? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el contenido de esas palabras? ¿Sí? Bueno, la definición es muy sencilla, ¿sí? En primer lugar, lo que podemos decir es que un problema es la expresión de una dificultad, ¿sí? Una situación socialmente considerada que es inaceptable, ¿sí? Que claramente, a ver, esta es un problema social que puede tener una solución o no, ¿sí? Eso depende del tiempo, del momento, del lugar y del contexto, ¿sí? Pero siempre estas problemáticas sociales claramente tienen que ver con personas, ¿sí? Bien, eso como una primera definición. Bueno, es más o menos lo que ustedes tienen ahí en la clase número 1. En la clase 2, perdón. Bien, ¿qué se le puede agregar, digamos, a esta definición de lo que es una problemática social? Bueno, lo que se le puede agregar es que estas problemáticas no son siempre las mismas, ¿sí? Yo no puedo decir que una problemática es algo que existió a lo largo de la historia. O sea, existieron diferentes problemáticas sociales que dependen del contexto, del momento y del lugar, ¿sí? Y que pueden variar de acuerdo a una sociedad u otra, ¿sí? O también entre grupos sociales. Es decir, voy a poner un ejemplo, no sé, en la época de los romanos, por poner un ejemplo, la esclavitud era un problema, ¿sí? Porque la esclavitud lo que hacía era someter a personas a un trabajo obligatorio, ¿sí? Bueno, esa problemática en el siglo XXI, en el que estamos atravesando, ya no debería ser así. Si bien hay algunos casos de esclavitud, pero no es la mayoría. No podemos decir que hoy en día la esclavitud es una problemática social, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo así como al pasar, tal vez medio como burdo, pero para que lo entiendan, ¿sí? La idea de que las problemáticas sociales van cambiando, no son algo rígido, estructuradas y que se mantienen en el tiempo, sino que van cambiando de acuerdo al contexto social, ¿sí? Bueno, bueno, acá yo puse algunos ejemplos de cuáles son las grandes problemáticas sociales que tal vez atraviesan la mayor parte de los países en el mundo, como por ejemplo la pobreza, el delito, el narcotráfico, ¿sí? Entre otras. Bueno, como dije, depende, ¿no? De los países y si se resuelve o no. Lo cierto también es que, haciendo referencia a esto último que me acabo de mencionar, de si se resuelve o no, es que otra de las características de estas problemáticas sociales es que no existe una receta, digamos, una única receta para, digamos, resolver esas problemáticas sociales, ¿sí? Que, bueno, depende de cada país, cada región, cada uno lo podrá resolver de una u otra manera, ¿cierto? No hay una receta que dice, bueno, la pobreza se combate haciendo esto, esto y esto, porque en un país puede resultar y en otro tal vez no, ¿sí? Hay como grandes estructuras que permitirían, digamos, salir de la pobreza, no sé, si decimos que para combatir el delito, el narcotráfico, bueno, tenemos que apuntar más a la educación, eso, digamos, creo que todos estamos de acuerdo, es algo estructural, ¿sí? Que tenemos que llevar adelante, pero bueno, después depende de cada país cómo pone en la práctica digamos, esas ganas de desempeño para que
esa problemática se pueda superar. Pero no hay una receta única para todos los países del mundo. Eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, entonces, vamos repasando. Una problemática social, obviamente, es algo que no perdura en el tiempo, que depende de la región, el país, que va, digamos, puede modificarse, que no existe una única forma de resolver esas problemáticas, ¿sí? Y que después, por ejemplo, hay problemáticas que se van resolviendo con el tiempo, ¿sí? Que son, digamos, ocurre periodos históricos donde, por ejemplo, acá yo les doy el caso de lo que estamos viviendo en la actualidad, que se ha puesto, digamos, en la agenda pública, se ha empezado a discutir el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Que es algo que ya viene desde hace mucho tiempo en Argentina y yo creo que todavía no está resuelto, ¿sí? Es algo que no está resuelto, pero, digamos, se han empezado a dar como los primeros pasos. Yo creo que todavía falta un montón, eso quiero que quede claro, pero que el problema por lo menos empieza a tratar, ya eso es un avance, ¿no es cierto? Si bien todavía falta un montón, como mencioné en varias ocasiones, es una problemática social, ¿sí? Que repercute digamos, a la mayoría de la población, porque la mayoría son mujeres, ¿sí? Que sufren violencia, no sé si la mayoría, pero muchas, y que es un debate público, digamos, es un tema que se está poniendo en discusión y que no sabemos cuándo ni cómo, pero debería tener una solución pronta, ¿sí? Bueno, ¿qué otros temas de índole más doméstico, digamos, podemos encontrar también que son como estructurales? Bueno, el tema por ahí, el tema también hoy muy, muy debatido, el tema de la contaminación, ¿no es cierto? El famoso calentamiento global, el uso del agua, del suelo, ¿sí? El uso indiscriminado de los recursos no renovables. O sea, son temas que hasta hace, no sé, 20 años atrás no se discutían, no se ponían en discusión. Bueno, hoy en día, por lo menos, lejos estamos de resolverlo, pero son problemas o problemáticas sociales que se están poniendo a discutir, ¿sí? Porque el cambio climático es, digamos, ya está visible, no es algo que lo proyectamos hacia el futuro. Bueno, bueno, acá lo que les hago en la clase número 2 es hacer como un recorrido de cuáles son tal vez algunas problemáticas que en su momento fueron justamente una problemática y hoy ya estarían casi, no sé si resuelta del todo, pero en mayor parte, digamos, no es algo que uno vea todos los días y aparezca muy visible, sino que como que se fueron resolviendo, no todas y completamente, pero como que hay diferentes problemáticas que se fueron, digamos, resolviendo con el tiempo, en el caso propio de Argentina. Bien, entonces en esta primera parte, todo esto que acabo de explicar yo, es toda esta primera parte, es un resumen, obviamente no me voy a poner a leerlo todo, pero para que tengan más o menos una idea de qué habla o de qué va esa primera parte de la clase número 2. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ir un poquito más hacia atrás. Y yo, en este caso, lo que elegí para empezar a trabajar con esta materia es irme mucho tiempo atrás, ¿sí? Para ver un acontecimiento que no ocurrió en Argentina, claramente, que ocurrió en Europa, pero que resulta interesante para empezar a pensar, bueno, cómo es esto de la problemática de acuerdo a un contexto social determinado. Bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar el tema. El tema que vamos a trabajar en esta primera clase, la primera problemática que vamos a trabajar en esta primera clase es la revolución industrial, ¿sí? Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la revolución industrial con una problemática social? Bueno, para eso estoy yo acá, para tratar de explicar, juntar, digamos, o ir explicando estos dos contenidos que parece que son diferentes, distintos y que no habría punto de contacto. Bueno, vamos a ver que sí, y que hay muchos puntos de contactos y que tiene que ver con la materia. Bueno, entonces, vamos a situarnos tiempo atrás, ¿sí? Hoy estamos hablando de el siglo XVIII, ¿sí? Entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ¿sí? La Revolución Industrial es un acontecimiento que comienza en Inglaterra. Después van a ver por qué se da en ese país y no en otro. No me voy a adelantar en eso porque es una de las preguntas que después yo les hago en la actividad. Cuestión es que la revolución es un cambio a nivel tecnológico. ¿Estamos? Un cambio tecnológico que va, obviamente, a repercutir en la sociedad, en la esfera de la sociedad. Es decir, básicamente lo que se descubre es que hay máquinas que pueden hacer el trabajo de muchas personas. Para resumirlo rápidamente, ¿sí? Esas máquinas que funcionaban con el motor a vapor, ¿sí? Obviamente, lo que hacen es
producir más cantidad de producto, sea cual fuere. En los comienzos producían telas, pero lo importante y lo interesante de esto es que una revolución, un cambio tecnológico, va a generar muchos cambios sociales. Y esos cambios sociales a su vez van a traer diferentes problemáticas sociales. Con esto me adelanto un poco a lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué tipo de problemáticas puede traer? Bueno, básicamente que hay un montón de personas que se van a incorporar al mercado laboral, o sea, a trabajar, ¿sí? Como trabajadores o también llamados proletariados, que van a tener que trabajar extensas horas en las fábricas y van a recibir un sueldo muy magro. ¿Sí? Esa es la primera gran transformación que se da en la revolución industrial. Lo segundo, o otra cuestión también que hay que tener en cuenta en esta revolución industrial, es que se hace trabajar a chicos, ¿sí? Algo que hoy en día no está contemplado, claramente, porque los chicos son sujetos de derecho y tienen que estar haciendo otra cosa y no trabajando. Bueno, esas son dos simplemente de las problemáticas que va a traer aparejada la revolución industrial. Pero bueno, básicamente entonces acá lo que van a encontrar es el concepto de lo que es una revolución, ¿sí? Por eso dice concepto de revolución industrial. ¿Estamos? Y después explica, hace como un recorrido histórico de las llamadas 3 revoluciones industriales. Y las va a ubicar en el tiempo, básicamente, ¿sí? Dice, bueno, la primera que se da desde mediados del siglo XVIII hasta la cuarta década del siglo XIX. La segunda, que comienza en el último tercio del siglo XIX y se extendió hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914. Y la tercera revolución industrial es la que está en curso y que comenzó aproximadamente hacia la década del 70. Simplemente una cuestión cronológica, para que sepan diferenciar la primera, la segunda y la tercera. Nosotros hoy vamos a trabajar con la primera revolución industrial, ¿sí? La que tiene como fecha de inicio, más o menos, no es que justo ese año empieza la revolución industrial, pero más o menos para poner un parámetro, en 1750 hasta 1840. ¿Sí? Es el periodo de tiempo en el que dura la primera revolución industrial. Y acá fíjense que ya le agregamos el país, ¿sí? En Gran Bretaña. Entonces estamos hablando de un acontecimiento, un cambio tecnológico que se da en un país europeo. ¿Tá? Y acá ya tenemos la fecha en la cual se da ese cambio. Bien, ustedes vayan siguiéndome con la lectura, traten de ir siguiéndome con la lectura. Yo voy a ir subrayando, marcando las cosas que son importantes. Voy a ir haciendo comentarios acá al costado para que les quede más claro. Tal vez a veces vaya muy rápido y me dé cuenta y ponga la pausa. Pero bueno, es como mi forma, ¿sí? A veces me cebo y hablo demasiado y muy rápido y no se me entiende. Pero bueno, voy a tratar de modular eso. Bueno, vayamos ahora a este subtítulo que tienen acá. Dice, bueno, el éxito de la revolución industrial inglesa se debió a factores y condiciones presentes en la sociedad británica desde fines del siglo XVII. Es decir, lo que va a explicar acá es por qué la revolución industrial se da en Gran Bretaña primero y no en otro país. Bueno, lo que va a explicar acá, donde les puse esa manito que está así, son algunos factores, ¿sí? 3 grandes factores que explicarían por qué. Igual también es una pregunta que yo después les hago al final de la actividad con un video que tienen que ver. En principio, ¿qué tenemos a ver? Para empezar a explicar por qué la revolución industrial se da en Inglaterra. Esto todavía, digamos, no estamos entrando en el tema de la problemática. ¿Sí? Estoy explicando cómo se da la revolución a grandes rasgos para después, una vez que ustedes entiendan qué fue la revolución industrial y por qué se dio en Inglaterra, ahí recién presentamos el tema de, bueno, ¿qué problemática trajo aparejada esta revolución industrial? ¿Sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Bueno, lo que explica acá en el primer lugar dice, bueno, habla de que hubo una serie de leyes en Inglaterra, que también después lo van a ver en un cuento que les puse ahí, un relato. O sea que el Estado inglés necesitaba mano de obra para trabajar en la industria. O sea, las industrias surgen en las ciudades, ¿sí? Hasta ese momento, en Gran Bretaña, la mayor parte de las personas vivían en el campo, o sea, no vivían en las ciudades, sino que estaban en las afueras. Bueno, cuestión que las primeras fábricas se empiezan a instalar en las ciudades, ¿sí? Y estas ciudades necesitan mano de obra, claramente, necesitan personas para que vayan a trabajar, ¿sí? Bueno, en las ciudades todavía no había tanta cantidad de personas para trabajar en esas fábricas. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado para tratar de, entre comillas, expulsar personas del campo para que vayan a vivir a las ciudades?
¿Cómo lo va a hacer? A ver, ahí tenés dos opciones, ¿sí? Uno, lo haces por la fuerza, sos el ejército para echarlos, digamos, que se vayan del campo a la ciudad, cosa que sería, no sé si muy efectiva, ¿sí? Pero sí muy violenta. Bueno, este no es el caso. O tenés otra forma que es a través de la aplicación de leyes, ¿sí? Acá aparece como las leyes de cercamiento, que acá están las palabras en inglés, y fíjense que tienen ahí un numerito arriba, el número 3, ¿sí? Eso es una referencia, que en realidad es una cita al pie de página. Cuando ustedes vean ese numerito van a dar cuenta que abajo, al final, está acá, ¿sí? En que dice acá 3, perdón, En Close Acts dice acá, y tiene el número 3. Eso es lo que va a hacer, cuando ustedes vean ese número, se van a remitir abajo, al pie de página, que es esto que está acá abajo, y les hace una definición de eso que se, digamos, esas palabras. En este caso dice, leyes de cercamiento de tierras que establecían la obligatoriedad de cercar tierras de cultivo, de pastoreo o sin cultivar y de uso común para la comunidad campesina. Bueno, básicamente, ¿qué tiene que ver esta ley de acercamiento con las personas? Bueno, básicamente lo que hace el Estado inglés es obligar a las personas que tienen los campos a cercarlos, ¿sí? A cercarlos con alambre, ¿sí? Y básicamente lo que va a generar esto es que haya una expulsión de muchas personas que vivían en esas tierras, ¿sí? O sea, los dueños de las grandes tierras las cercan y las ponen a producir, ¿sí? Las ponen a producir alimentos, básicamente materias primas, ¿sí? Póngale trigo, maíz o lo que fuera, ¿sí? Eh, entonces, eso lo que va a permitir es que muchas personas que vivían en los campos tengan que ir, porque son expulsados por los dueños de las tierras, ¿sí? Amparados en la ley del Estado. Entonces, estas personas que se van del campo a las ciudades son las que después se van a poner a disposición para trabajar como mano de obra, como trabajadores. ¿Por qué? Porque no le queda otra, básicamente, ¿sí? Eso, atención con eso, porque eso lo van a ver en el cuento. Voy a bajar un poco acá. Ustedes van a tener acá en la actividad un relato, se llama Telares y Relojes, donde ustedes van a tener que saber interpretar todo esto que yo estoy explicando acá, ¿sí? Es un relato ficcionado de la historia de un chico que se llama Juan, que vive en las afueras, en el campo, ¿sí? Y que tiene un pequeño taller, dice él, que en realidad es un telar de madera que trabajaba su madre y lo que hacían era, ellos se dedicaban básicamente al trabajo agrícola, o sea, vivían, su sustento venía de lo que cultivaban y la cría de animales, o sea, eran personas que vivían del campo. Y como para compensar un poco, para tener algo de dinero, tenían ese taller, que era este telar de madera, mediante el cual ellos elaboraban telas. Había un señor llamado Rodríguez, que le traía el ovillo de lana, todo desordenado, y ellos obviamente lo desenredaban y hacían telas en un telar de madera. Eso era como un complemento. Gracias a eso recibían algo de dinero que les servía para poder mantenerse, ¿sí? Bueno, este relato que yo les puse acá estaría en el momento exacto, preciso, en donde se da esta revolución industrial, donde vamos a ver que hay, en este caso es Juan, uno de los protagonistas, junto con su amigo Andrés, que se van del campo, ¿sí? A las ciudades a trabajar y pasan de ser campesinos a ser trabajadores. En este caso, según lo que cuenta el relato, se van a ir por motus propios, o sea, no van a ser expulsados, ¿sí? Acá, digamos, es como muy sutil. Dice, bueno, ellos se van a buscar como una nueva vida porque en el campo no pasaba nada, básicamente. Pero en este relato, digamos, está sucediendo todo esto que yo estoy mencionando, ¿sí? El cercamiento, la expulsión de personas del campo que se van a las ciudades, ¿sí? El trabajo, cómo es el trabajo en las fábricas, cómo cambia abruptamente la forma de trabajo. En la casa se trabaja de una manera y en la fábrica es otra forma de trabajo, diferente, ¿sí? Con mucho más estrictos. Bueno, vuelvo a la explicación de los tres factores que permiten que la revolución industrial se dé en Inglaterra. Lo primero entonces tiene que ver con la ley de acercamiento. En segundo lugar, ¿cuál es otro de los factores que permiten explicar que la revolución industrial se dé en Inglaterra? Básicamente porque tenía mucha población, Gran Bretaña. ¿Sí? Básicamente era un país muy poblado para la época, ¿sí? Un país muy poblado, o sea que tenía mano de obra disponible. Básicamente, si vos querés tener trabajadores, tenés que tener personas. ¿Sí? Es como lo básico. Bueno, Inglaterra tenía eso. Entonces es algo que como que facilita que se dé esa revolución industrial. Y en tercer lugar, básicamente lo que explica es que, bueno, que había como toda
una industria, digamos, de innovación y de descubrimientos, o sea, de gente que innovaba, que trataba de buscar mejorar los tiempos, que buscaba, digamos, herramientas nuevas para poder hacer el trabajo más fácil. Bueno, y que en ese contexto aparece la máquina a vapor, un motor a vapor, básicamente. ¿Sí? El motor a vapor lo van a ver, seguramente lo vieron en una película, en esos trenes que largan esa chimenea de humo negro. Bueno, esos motores en principio no se hicieron para los trenes, sino que se hicieron motores para sacar el agua de las minas. Después se adapta a los ferrocarriles, a los barcos, a las máquinas, pero básicamente es gracias a las innovaciones tecnológicas que se dan en Inglaterra que se inventa, digamos, se crea ese motor y después se lo aplica en las maquinarias y todo lo que acabo de mencionar. Bueno, esos serían como los tres grandes factores que permiten explicar que la revolución industrial comienza en Inglaterra y no en otro país primero. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien, explicamos solamente dónde se da la revolución y por qué se da en Inglaterra. ¿Sí? Bueno, ¿con qué seguimos? Ahora ya sí, una vez que la revolución, digamos, triunfa y se instala, digamos, las nuevas máquinas, es un cambio irreversible, o sea, no se puede ir para atrás. Una vez que se instalan las nuevas máquinas y aparecen las fábricas, aparece también un nuevo, en realidad dos nuevos sectores sociales. Por un lado aparecen los trabajadores, ¿sí? O el obrero industrial, ¿sí? Que es el antiguo campesino, lo van a ver en el relato, va a ser Andrés y Juan, van a ver cuando lean a qué me refiero. Eso por un lado, o sea, aparecen nuevos trabajadores, ¿sí? Que eran los que iban a trabajar en la fábrica. Y por otro lado aparecen lo que se llama la burguesía. ¿Qué es la burguesía? En el relato estaría caracterizado por el señor Rodríguez. ¿Qué es un burgués? Es un dueño de los medios de producción. Básicamente, pasado en limpio, significaría que es el dueño de la fábrica. ¿Sí? Entonces aparecen dos sectores sociales nuevos, los trabajadores y la burguesía. Bueno, ¿quién se va a llevar la peor parte de esto? Y ahí aparece recién ahora, aparece la problemática. ¿Sí? Después de toda esta explicación aparece la problemática social. ¿Por qué? Porque los trabajadores ahora, a ver, ellos están obligados a ir a trabajar en la fábrica. Y obligados no digo porque les pongan un arma en la cabeza y los obligan a ir a trabajar. Están obligados porque ya no viven más en el campo. ¿Sí? Donde en el campo vos podías tener tu huerta, tus animales, ¿sí? Y de hambre por lo menos no te ibas a morir, porque tenías tu pequeña huerta ahí que la cuidabas y comías de eso. En la ciudad eso no sucede. O sea, en la ciudad vos tenés que ir, si conseguís una casa, alquilás, te prestan, lo que fuera, pero vivís ahí y la única forma de obtener alimentos es básicamente tener que conseguir plata. Conseguir dinero para poder comprar sus alimentos y poder alimentarte. Es básico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como yo digo que son obligados a trabajar es porque no tienen otra opción. ¿Sí? Tienen que ir, al no ser dueño de fábrica, los trabajadores tienen que ir a trabajar por un salario. Entonces, como hay mucha mano de obra disponible, los dueños de las fábricas claramente se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque pagan sueldos que son muy bajos, para no decir miserables. ¿Sí? Y con horarios muy estrictos, ¿sí? Que se cumplen, y con condiciones de trabajo que son paupérrimas. O sea, no solamente horas de trabajo muy extensas, jornada laboral, perdón, muy extensa, sino que también las condiciones en las que trabajan son deplorables. ¿Sí? Entonces, bueno, en todo este contexto, ¿dónde? Porque todavía no dije nada. ¿En qué contexto, digamos, cómo aparece la problemática? ¿Cuál sería la problemática acá, no? Digo, bueno, ¿por qué es una problemática social? Bueno, porque la pregunta que yo les hago es, bueno, hay toda una innovación tecnológica, ¿sí? Nuevas máquinas que traen supuestamente progreso, digamos, un mejor futuro, mayores oportunidades, crea más trabajo, eso está clarísimo, ¿sí? Pero bueno, la problemática está, bueno, ¿a qué costo? ¿Cómo lo ven también, digamos, el otro sector? El sector que tiene que ir a trabajar, ¿sí? Me refiero a los trabajadores. O sea, por un lado tenemos estos cambios tecnológicos, claramente, permiten una innovación, ¿sí? Pero bueno, esa innovación va también digamos, pegado al sacrificio de una gran parte de la población, que son los trabajadores que tienen que ir a trabajar a la fábrica, ¿sí? Claramente ellos entienden que están siendo explotados y que no le pagan lo que le deberían pagar. Y ahí claramente surge una problemática, ¿sí? Primero por las condiciones de trabajo, que son, como mencioné recién, muy malas. Y segundo, porque ellos ven que mientras los trabajadores son cada vez más pobres, los dueños de la fábrica son cada vez más ricos. Y bueno, ahí va a surgir
lo que muchos autores van a determinar como digamos, un conflicto social o una lucha de clases entre la clase trabajadora y la clase, la burguesía, que son los dueños de las empresas. Bueno, entonces, planteado esto, el problema, digamos, que trae aparejado esta revolución industrial es justamente esto. Como mencionaba al comienzo, por un lado, hay una gran masa de población que se incorpora al mercado laboral, que trabajan en condiciones paupérrimas, y por otro lado también hay chicos, ¿sí? Niños, que también tienen que ir a trabajar a las fábricas. Y eso claramente es una problemática social, ¿sí? Bueno, cuando yo mencionaba al comienzo de la clase que hay problemáticas sociales que se van superando, que se van resolviendo, esta sería una, ¿sí? Hoy en día casi prácticamente no hay chicos, chicas que estén trabajando en fábricas, ¿sí? Porque está prohibido, porque los chicos tienen que hacer otras cosas, tienen que estudiar, tienen que dedicarse a disfrutar de la niñez. O sea que el niño es un sujeto de derecho. En ese momento no lo era. Entonces ahí es un claro ejemplo de cómo una problemática social se resolvió con el tiempo, ¿sí? Con leyes. Y no es algo que perdura en el tiempo, sino que se resolvió. Se logró hacer un consenso y decir, bueno, los chicos se tienen que dedicar a estudiar, o sea, a jugar, a divertirse, a esparcirse, y cuando tengan la vida adulta, ahí sí trabajarán, pero ahora no. Bueno, ese sería un ejemplo. Bueno, presentado todo esto, vamos ahora sí, todavía esto no es la actividad, o sea, esto es la explicación de la clase, del contenido, ¿no es cierto? Que ustedes van a tener que leer con detenimiento y después yo voy haciendo preguntas cuando nos conectemos en un Meet, yo voy a hacer preguntas, voy a volver a esto y hacer preguntas referidas a este texto que tienen acá, ¿sí? Ustedes me van a tener que responder, porque de esa manera yo voy a chequear si leyeron o no leyeron la clase. O sea, no está esto de adorno acá, sino que tienen que leerlo y entenderlo. Bueno, no me quiero extender demasiado. Voy ahora sí a la actividad número 1. Esta es la actividad, ¿sí? Dice actividad número 1, materia de problemática social contemporánea, tercero C. ¿Qué voy a tener en cuenta a la hora de corregir esta actividad? Algo que ya mencioné en el video anterior. La lectocomprensión. Voy a hacer mucho hincapié en la lectocomprensión. Como dije acá, yo me tengo que dar cuenta de que ustedes leyeron y entendieron lo que leyeron. No solamente repetir de memoria o copiar y pegar. Esto yo ya lo expliqué. Entonces, ustedes tienen que leer y comprender lo que leen. Y yo me doy cuenta de que entendieron lo que leyeron cuando no me copian textual. Cuando usan sus palabras, y cuando usan sinónimos, cuando usan conectores. ¿Sí? Eso es lo principal de la materia. Entender lo que estoy leyendo. Si ustedes logran eso, van a ir bien. ¿Qué otra cuestión? Bueno, las definiciones. ¿Qué son las problemáticas? ¿Sí? La idea es que relacionen la clase, digamos, lo que yo expliqué más arriba, con la actividad. Por eso yo les hacía referencia recién a ese relato de Juan y Andrés, ¿sí? Que lo van a ver más abajo. Ahí está la clave de entender, bueno, cuando el profe me dice, o cuando yo leo en el cuento que aparece el señor Rodríguez. Bueno, ¿quién es el señor Rodríguez? Bueno, según lo que explicó el profesor en la clase, vendría a ser como el señor burgués, ¿sí? El dueño de la empresa. Ah, bueno, mira. ¿Y por qué Juan y Andrés tienen que ir a trabajar a la fábrica? Bueno, se van a trabajar a la fábrica porque no tienen otra opción, ya que ahora viven en la ciudad y tienen que ganarse su dinero, ¿sí? La definición y la relación es fundamental acá. Después también otras cuestiones que van a ir surgiendo, ¿sí? Son las contradicciones, que es el tercer punto que puse acá. Acá pongo un ejemplo, ¿no? ¿Todo avance tecnológico trae progreso? ¿Hay progreso? Sí, no. ¿Progreso para quién? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican? ¿Sí? Con el desarrollo industrial. ¿Cómo lo viven los trabajadores? La forma de trabajo. ¿Sí? Son preguntas que le van a ir surgiendo que no necesariamente tienen que tener una respuesta inmediata. Simplemente con eso también lo que trato es generarle una incertidumbre, plantarle, digamos, la semillita de las contradicciones. ¿Sí? Que se lo empiecen a replantear. Y después algo sí fundamental, junto con la lectocomprensión, es la lectura de las fuentes escritas, que es lo que vamos a ver ahora. Esperen que no se está subrayando. Dale. Bueno, ¿qué son las fuentes escritas? Son documentos históricos, dice, de personas que fueron contemporáneas a los acontecimientos. Es decir, que vivieron en el mismo momento en el que se estaban llevando adelante la revolución en este caso. ¿Sí? Lo importante de estas fuentes es que son opiniones de personas que vivieron el momento. ¿Qué tiene eso de valioso? Bueno, que no es lo mismo explicar la revolución desde ahora, como cuando pasaron ya más de 300 años, que lo cuente una persona que vivió la revolución. Tiene otro valor, ¿sí?
no estamos acá para juzgar y decir, ah, sí está bien, está mal, sino, bueno, decir por qué esa persona pensaba eso en ese momento. Entonces, la lectura de fuentes escritas es fundamental, sobre todo porque van a ver que el lenguaje que utilizan no es el que usamos nosotros ahora, ¿sí? Y cada uno tiene su perspectiva sobre el mismo acontecimiento. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, acá empieza la actividad, lo que tienen que hacer ustedes. Lo primero que tienen que hacer es leer, como dice acá el punto 1, leer el siguiente relato y luego responder las preguntas. Tienen un relato de Juan y Andrés, el que yo les mencionaba más adelante, ¿sí? Juan, Andrés, señor Rodríguez, son los protagonistas. Todo este cuento, este relato, perdón, transcurre en el momento exacto donde se da el traspaso de la revolución industrial, o sea, donde se van del campo a las ciudades y cómo cambia su vida a partir de la revolución industrial y de la incorporación de las nuevas tecnologías, no solamente con la maquinaria, aparece un elemento nuevo ahí, que no voy a decir cuál es, sí, pero se van a dar cuenta cuando lo lean, que cambia también la vida, es un elemento de control que le sirve al dueño de la empresa para controlar la entrega de la mercadería. Lo voy a dejar ahí nada más. Bueno, tienen que leer todo este relato, leanlo bien, detenido, ¿sí? Tranquilos, tranquilas, y después van a tener que responder las preguntas. Estas que están acá abajo. A, B, C, D y E. ¿En qué año aproximado? ¿Sí? Ocurren los acontecimientos, quiénes son los protagonistas y a qué se dedican. Ojo ahí cuando ponen a qué se dedican, porque muchos ponen, se dedicaban a ovillar hilos de lana. No, no se dedican, no es un oficio ovillar hilos de lana. ¿Qué hace? ¿Son trabajadores, son campesinos, son mineros, son comerciantes? ¿Qué son? ¿Quiénes son cada esa persona y qué hacen? Ojo en esa pregunta porque muchos lo interpretan como quieren y ponen eso y le voy a poner que está mal, ¿sí? Ovillar hilo de lanas no es un oficio, ¿sí? Bueno, la pregunta C dice, ¿cuál es el elemento nuevo? Esto que mencionaba recién, que no les quise nombrar demasiado, que aparece en el relato y qué cambios se producen a partir de su incorporación a sus vidas. Hay un elemento que aparece tecnológico, que no es la máquina, es otro, y que les cambia completamente la vida. ¿Sí? Vamos a ver si para bien o para mal, no sabemos. La pregunta D, ¿cómo es el trabajo en el hogar y cómo en la fábrica? Ahí expláyense, ¿sí? Ahí desarrollen el trabajo en la aldea, es tal y tal, tal. O sea, usen ese relato, pero pongan también parte de sus palabras, ¿sí? Es para explicar si es diferente, por qué es diferente, cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más exhaustivo, cuál no. Ahí desarrollan. La pregunta de no me pongan, el trabajo en el hogar es cultivar y billar hilo de lana, en la fábrica es más duro, porque lo dije en la primera clase. Respuestas mezquinas, nota mezquina. ¿Sí? Si me ponen una oración y quieren un 10 por eso, le voy a decir que no. Así que les estoy pidiendo que me desarrollen. En la pregunta la pregunta E, ¿qué es lo que más le llama la atención a Juan y a su amigo y por qué? Eso es cuando ya se van a la ciudad. O sea, el cuento tiene dos momentos, uno en el campo, otro en las ciudades. Acá es en el segundo momento. Cuando llegan a la ciudad ven algo que les llama poderosamente la atención. Bueno, ¿qué es eso que llama la atención y por qué? Bueno, eso con el relato de Juan y Andrés, que es el que está acá arriba. ¿Sí? Todo esto que está acá. Bien, después tiene el punto 2. Tienen que buscar en la parte de la clase, digamos, esta frase que yo les pongo acá, ¿sí? Que está en cursiva. Cursiva es la letra que está así de costado. Y tienen que responder, según lo que ustedes saben, el conocimiento previo que traen, cuáles creen que son los grandes problemas sociales que padece el mundo hoy día. 2 o 3, ¿sí? ¿Cómo responder a eso? Los principales problemas sociales que tiene hoy el mundo son, no sé, la pandemia, la delincuencia, el narcotráfico, la prostitución, no sé, lo que a ustedes se les ocurra o que crean que son los grandes problemas, yo creo que hay como 2 o 3 mundiales, no mundiales. Lo ponen. Bien, después en la pregunta B dice, ¿podría dar un ejemplo de un problema social que antes era muy recurrente y hoy ya no existe? Y acá les pongo que no vale copiar los ejemplos. Yo puse ahí un ejemplo, no vale poner el mismo, tiene que pensar otro ejemplo de una problemática social que antes estaba muy presente en la sociedad y hoy ya no, por suerte, ¿no? Bueno, ahí en el caso de Argentina o de su distrito, ¿sí? Sean originales ahí, ¿está? Y desarrollen la respuesta. Bueno, ¿qué más? Hasta ahí me parece que no va a presentar dificultades. Ahora viene el punto 3. Ahora sí, viene la parte donde tienen que leer las fuentes.
Dice, luego de la lectura de las siguientes fuentes escritas, resuelven las preguntas de lectocomprensión que están al final. Tienen dos fuentes, ¿sí? Dos puntos de vista diferentes. Uno que es un texto de Erasmo Darwin, escritor inglés que vivió la Revolución Industrial, ¿sí? Vivió este escrito, lo hizo en 1791. Y después tienen otro autor que se llama Dickens, Charles Dickens, ¿sí? Que también es contemporáneo de la Revolución. Bueno, cada uno tiene un punto de vista diferente con respecto a la Revolución Industrial. Acá, claramente en el título ya les adelanto algo, ¿no? Hay optimistas y pesimistas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, va a haber uno que va a ver la Revolución Industrial como una oportunidad, como algo beneficioso, como algo bueno, que trae progreso, que trae beneficios y demás. Y otro que claramente es pesimista, que si no, que esto trae perjuicios para un sector social, que algo que no está bueno, que va a perjudicar a una buena parte de la población, que no ve un futuro muy esperanzador, ¿sí? Por eso tiene el título de optimistas y pesimistas. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Primero, leer la fuente, esto es una fuente, todo esto que está acá, y determinar cuál es el pesimista y cuál es el optimista. Primero eso. Y después tienen que resolver las consignas que están acá. ¿Sí? Dice, ¿qué argumentos fundamentaban el optimismo de Darwin? Ahí ya estoy dando respuesta de quién es el optimista. Y sobre las consecuencias de la revolución industrial y cuál es el pesimismo de Dickens. O sea, ¿por qué uno es optimista y por qué el otro es pesimista? ¿Con qué lo argumenta? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué dice que a ustedes les hace ver que es pesimista o que es optimista? Bueno, pueden citar un fragmento y pueden poner, según lo que entendí, Darwin es pesimista porque acá plantea, citan la frase y lo explican con sus palabras. ¿Sí? Pueden hacer un recorte, citar y explicarlo con sus palabras. ¿Estamos? Bueno, ahí tiene que fundamentar, tiene que desarrollar, no vale solamente copiar un texto y pegarlo y darlo eso como porque es la respuesta, porque no es válido eso. ¿Sí? Bueno, después también, acá, ojo con la interpretación. Esto es lo que también voy a tener en cuenta acá, lo que mencionaba más arriba. ¿A cuál nueva fuente de energía se refiere Darwin en su poema? ¿Qué futuros inventos prevé? Atención ahí, ojo. Ojo cómo lo van a leer eso, ¿eh? Tengan en cuenta que ahí hay que leer muy finito, hay que interpretar qué quiere decir, a qué fuente de energía se refiere. Mucha atención con esa pregunta, porque parece fácil, pero no es tan fácil. Bueno, hay que estar atentos ahí, atentas. Y la pregunta C, por último, dice, ¿por qué Dickens utiliza el nombre genérico de brazos? Que también aparece en el relato de Juan y Andrés, ¿sí? Esto de los brazos, porque también en el final aparece, ¿no? Bueno, ¿qué relación ustedes hacen entre esa palabra, esa parte del cuerpo, con las condiciones de trabajo? ¿Por qué hace referencia a esa palabra? ¿Por qué brazos si no sé, cabeza, piernas, hombros, tobillo, no sé, rodilla? ¿Por qué? No esos y sí brazos. Bueno, ahí tienen que analizar y desarrollar. Yo creo que utilizan la palabra brazo porque hace referencia a tal y tal cosa. ¿Sí? Expláyense, desarrollen. ¿Estamos? Bueno, esas son las preguntas que tienen que responder con las fuentes, que son estas dos que están acá. Una más cortita, otra más extensa, pero están las fuentes ahí. Y por último, ahora ya sí los dejo. Tienen que mirar un video, que les puse acá el link de un video cortito sobre la revolución industrial, ¿sí? Y tienen que responder estas preguntas que están acá, la A, B, C y D, ¿sí? Son las preguntas que tienen que responder mirando este video. Muy sencillo, lo pueden ir pausando, ¿sí? Escribiendo, pero es para contextualizar todo esto de la problemática social que se da a partir de la primera revolución industrial. Bueno, esto sería a grandes rasgos la actividad, ¿sí? La actividad número 1, que espero que se haya entendido, que haber sido claro con la explicación. Y bueno, esto seguramente le ponga fecha de entrega para la semana que viene. Así que, nada, tienen trabajo para hacer. Primero miren el video de la clase y después hagan la actividad, porque si no, no van a entender qué tienen que hacer. Y bueno, ya pueden ir subiendo la actividad. Actividad individual, ya saben, ser originales, ¿sí? No copiar textual, no quiero copiar textuales. Usen sus propias palabras, ¿sí? Argumentos propios, desarrollen las respuestas, ¿sí? Y háganlo a conciencia. O sea, tengan en cuenta que es una actividad que va con nota numérica, que se aprueba con 7, y si está bien, van a tener una buena nota, y si no está bien, también van a tener una nota, pero no va a ser buena. ¿Sí? Bueno, espero que vean hasta el final de este video y que puedan resolver la actividad
y cualquier duda, consulta o pregunta que tengan, me escriban. Yo a la tarde obviamente voy a estar conectado y me hacen la pregunta y yo les respondo cuando lo vea, obviamente. Espero que sea a la brevedad. Bueno, es todo por la clase de hoy. Les voy a dejar y nos estamos viendo la semana que viene, ¿está? Bueno, chao, chao, que tengan buena semana. Adiós.